Hey, ¿qué tal, DJ Emprendedores? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo súper chévere, algo que rompe el molde. Lo que voy es que si tú, por ejemplo, has hecho páginas web en WordPress o al momento, digamos, has estado realizando y todavía no tienes tu sitio web, entonces ya no te preocupes más, porque ahora tú puedes crear un sitio web en 30 segundos con inteligencia artificial. ¿Será cierto? ¿Será falso? Vamos viendo a ver qué tal es. Sí, entonces bueno, aquí según esta página dice que ya hay sitios web generados como más de 1 millón de sitios web, una locura total. Entonces aquí está el paso a paso cómo funciona, que dice: pon tu negocio en línea en 3 clics, personalizamos y luego comenzamos a comercializarlo, ¿ya? Entonces aquí está una breve muestra, digamos, de lo que podríamos lograr o hacer. Me parece interesante esto de aquí, así que vamos viendo, ¿sí?, cómo es que funciona. Entonces le voy a dar clic donde dice genera tu sitio web, y aquí me dice vamos a construir tu website en 30 segundos usando inteligencia artificial. Entonces empezar, y aquí me dice que ponga la localización, ok. Bueno, aquí ya me detectó, ¿sí? Luego me dice que escriba sobre el tipo de negocio que yo quiero en este caso crear. Entonces si yo le doy clic ahí, veo que me sale opciones de todo este tipo de negocios, ¿ya? Entonces yo, a modo de ejemplo, digamos que yo quisiera qué sé yo, vamos viendo, para un car detailing, o también puede ser, vamos con construcción, ¿ya? Vamos viendo ahí, le pongo next. Entonces aquí dice cuál es el nombre de tu negocio. Entonces aquí voy a colocar el nombre. Entonces digamos, a modo de ejemplo, voy a colocar Constru4, ya, suponiendo que así se llamara mi negocio. Le pongo clic en siguiente y vamos viendo qué es lo que pasa. O sea, estoy viendo que en este momento ya me está generando prácticamente la web. Es algo totalmente increíble, ¿no? Entonces dice que está creando la galería, está añadiendo el mapa. Ok, vamos viendo a ver cómo queda ya. Y me dice que mi website ya está lista. Entonces voy a dar clic donde dice verlo. Entonces, ok, haz cuenta que en este momento me ha creado un prototipo. Entonces me dice que construimos tu futuro en, aquí me ha puesto la ubicación, pero tranquilamente tú le cambiarías de acuerdo al lugar donde tú estarías. Entonces mira cómo ya te lo crea automáticamente esto. Ok, ya tiene el botón ya para contactarse. Aquí me sale esa sección, sale sobre nosotros, ok, me ha creado incluso eso, los servicios que tendría. Ok, ya. Mira, sale una sección ya de testimonios creada. Qué locura. Entonces, si no tienes ahí testimonios, ya te lo crea. Una sección de galería de fotos, ya. La localización y un formulario de contacto para que la gente se pueda ponerse o solicitar información a la empresa, ¿sí? Entonces, ok, con esto que hemos visto, si bien es cierto que faltan muchas cosas, pero es un muy buen avance, ¿de acuerdo? Esto con la poca información que le hemos dado, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo le doy clic en personalizar? Y ahora me sale para crearme la cuenta. Entonces, bueno, voy a completar aquí mis datos y me lo creo, ¿sí? Y de aquí regreso.
Bueno, cuando ya me he acabado de crear, en este caso la cuenta, me lleva directamente acá, ¿de acuerdo? Y me dice que tengo 30 días en modo trial, ¿sí? Esto ya me tocará, vamos a irlo explorando poco a poco, porque haz cuenta que esto yo lo estoy viendo en este momento en tiempo real, al momento que estoy grabando este video. Entonces, bueno, aquí me dice Go to Business, vamos acá. Y quiero ver qué pasa con el momento cuando yo ya le di clic en esa parte, ¿sí? Entonces, mira, aquí haz cuenta, estoy viendo cómo va funcionando este sistema, ¿sí? Entonces aquí se publica tu website y obtén un dominio libre, ¿sí? Ok. Ya. ¿Qué pasa si le doy clic en publicar? Ok, entonces mira, ya estamos aquí dentro de los planes que nos ofrece en este caso esta página de Durable. Y tienes básicamente dos planes, ¿sí? El uno que dice el Starter y el otro el Business. Entonces, haz cuenta que tú puedes ir haciendo tu página, añadiéndole la información, modificándole y todo eso, pero siempre se va a mantener privada, es decir, solamente lo vas a poder ver tú, es decir, no va a servir de nada. Así que si es que tú quieres eso, como quien dice, lanzarle al mundo, vas a necesitar cambiarte alguno de estos dos planes, ¿ya? Vamos viendo, por ejemplo, en este del Starter, que te dice que te cobran anualmente sería 12, pero si es que yo quiero mensualmente, entonces te estarían cobrando $15 al mes, ¿no? Entonces das cuenta, si es que tú ahí ya adquieres, ahí te estaría tú estarías obteniendo lo que sería tu dominio personalizado, que eso es lo que vale realmente. En este caso, para colocar para un chat, ahí, un chat en línea dentro de tu web, soporte por email, almacenamiento ilimitado, hasta 50 contactos, lo cual le veo muy poco ese número, ¿no? Y también te sale para ir creando promociones con ahí, aunque esto yo también no le veo tanto como un plus o una característica buena o un beneficio bueno, ya que nosotros podemos hacerlo esto con ChatGPT. Te viene lo que es para el hosting, analytics, certificado SSL y acceso a lo que sería un stock de imágenes y también optimización. Aquí te dice para los motores de búsqueda. Bueno, como haz cuenta que nosotros aquí trabajamos con esta plataforma y yo no sé qué tanto pueda modificar o más dicho pueda optimizarse para lo que es la parte del SEO, porque una cosa es que te lo digan aquí y otra también verlo en la realidad, ¿sí? Entonces eso, y a nivel de business aquí la diferencia lo que le veo es que en los contactos es ilimitado, soporte prioritario debería de serlo, no hay problema, pero no hay mucha la diferencia. Entonces ponte a analizar un poco más. Si es que yo le pusiera por ejemplo mensualmente, no, si es que yo pagara mes a mes por un año, estaríamos hablando de $180, ya que ahí estaría tu web más el hosting. Si es que tú pagaras en este caso por el año, te va a salir ya un poco más conveniente, ¿no es cierto? Porque te saldría a razón de $12 al mes. Entonces tú tendrías que verle si es que te conviene, ¿no? Ahora, una persona que quisiera empezar, digamos, puede empezar tranquilamente con un plan mensual, porque haz cuenta que si es que no tuvieses nada de nada y al menos quisieras tener una mínima presencia, aunque sea que no sea la mejor, pero al menos para que para que vean que tú al menos tienes web te podría servir esto, ¿sí? Pero a largo plazo yo casi no recomendaría esto, ¿ya? Porque haz cuenta, verás, digamos, voy a cerrar esto y si es que tú por ejemplo has visto algunos otros videos de mi canal en el cual yo te hablo cómo podemos hacer a nivel de las páginas con Elementor, vas a ver que por ejemplo yo digamos quiero añadir secciones y tú puedes añadir banners, textos, imágenes, todo. Estos son como widgets de tipos de contenido o bloques, como aquí lo llama, en el cual tú puedes ir colocando. Entonces tú le puedes irle personalizando, arrastrando en base a lo que tú quisieras, en este caso irle modificando, ¿sí? Y eso tú ya lo vas a irlo viendo en
en tiempo real. Entonces eso para mí es una ventaja para una persona como quien dice que estaría recién lanzándose, pero de ahí lo recomendable sería que tú puedas tener tu propio hosting y dominio, y aparte de eso que lo puedas trabajar mejor con WordPress, ¿sí? Porque a largo plazo a lo mejor te toca añadir alguna nueva función, y aquí en cambio es limitado en cambio a lo que te ofrece en sí esta plataforma, porque te ofrecen propiamente para que tú puedas crear los bloques. Aquí a modo de apps puedes agendar con Calendly, bueno, le veo bien. Si tú quieres añadir un feed para Instagram también, entonces haz cuenta, estas son las opciones que te brinda lo que sería esta plataforma de Durable, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con, voy a cerrar esto, ¿ya? Vas a ver que aquí tienes esta opción para hacerlo por dispositivos, para también tenemos la parte de configuración, ¿sí? Entonces ya aquí podemos ir creando las páginas que nosotros queramos trabajar, ¿sí? Aquí podemos crear la página y ahí vamos creando así cada una de las distintas que vayan a estar en nuestro sitio, ¿sí? Entonces, con ese tipo de contenido tú simplemente te ubicarías, le darías clic aquí, en este caso, por ejemplo, aquí doy clic, ¿no? Si tú quieres cambiar el título, simplemente modificas este título principal, lo mismo la parte del subtítulo, botones y todo eso, entonces ahí tú lo puedes verle tranquilamente, ¿sí? Y para a lo que tiene que ver a nivel de diseño, le veo muy plana, o a lo mejor haz cuenta que nosotros también dentro de lo que es de WordPress, ya sea que trabajes con algún tipo de plantilla, bueno, pero nosotros podemos crear un diseño mucho más personalizado, o a lo mejor más acorde a lo que tú quieras proyectar. Pero si tú quisieras tener, como quien dice, algo básico, como quien dice, ya para empezar, podrías hacerlo. Y simplemente tienes que considerar los costes que implica esto, que por ejemplo, digamos, das cuenta que si tú ya quisieras, puedes empezar a pagar mensualmente para ir probando si va de acuerdo contigo, ¿de acuerdo? Y aquí tú por ejemplo, das cuenta que tú por $15 ya estarías teniendo tu sitio web con tu hosting y tu dominio.com, ¿ya? Entonces puedes tranquilamente ahí probarle. Y yo te recomiendo que en vez de que te compres un año o lo que sea, siempre prueba por, o sea, la pequeña muestra, y tú veas si es que el servicio vale la pena. Aquí por ejemplo, yo esto, haz cuenta que en el mejor de los casos tú la página ya le tienes lista, pero vas a ver que los contactos son limitados. Los contactos vienen a ser, por ejemplo, personas que vieron tu página y completaron, por ejemplo, un form y ya te están dejándote un contacto ahí. Entonces ya cuando 50, le veo esto aquí muy poco. En cambio, si es que tú ya ves que la página va teniendo movimiento, vas a ver que ya te va a estar costando 25 al mes, ¿sí? Entonces eso debes considerar, ¿sí? Ver el pro y el contra del uno, del otro, o ver si tú también le trabajas una vez con WordPress, que esa sería mi recomendación. Así que puedes probarlo, ¿sí? Y puedes ir modificando de acuerdo a lo que vayas viendo aquí, que esto funciona como cualquier otro page builder. Claro que cambia un poquito lo que es la interfaz, ¿sí? Porque tú puedes ir añadiendo o sea, tú ubicas en la sección donde tú quisieras, ¿sí? Por ejemplo, para que veas, doy clic aquí, y si yo quiero agregar un texto más imagen, entonces aquí ya te crea lo que es el contenedor o el espacio para esa sección, y ahí tú simplemente, como lo puedes ver, ahí lo tengo, ahí yo ya podría cambiar mi imagen, ¿de acuerdo? Como ves, le darías clic ahí, cambiarías el texto, lo que sería la foto, el aspecto de cómo quieres que se vea, el botón, puedes añadir hacia dónde quieres llevarle cuando la gente le dé clic en ese botón, puedes cambiar los colores. Entonces eso me parece a mí chévere, ¿sí? Pero haz cuenta que con esta aplicación ya lo que te crea es una pequeña vista de lo que podría ser tu sitio web, ¿sí? Aunque sea una forma bien básica, y de ahí ya depende de ti cómo le vayas agregándole la demás parte del contenido. Entonces, ¿esto para quién es recomendado? Para personas que recién están empezando en este mundillo y a lo mejor quieren tener la más mínima presencia,
o quieren ir probando a ver cómo les iría. Entonces está en un modo, como quien dice, súper iniciales, entonces les podría convenir, ¿sí? Pero si tú ya, por ejemplo, ya has estado trabajando por ejemplo con WordPress y todo eso, yo en mi caso, yo esto lo vi, yo dije, oye, me pareció interesante, ¿no? Que en 30 segundos yo creo eso, y claro, te crea ya lo que es una estructura. Quién sabe si a futuro más adelante pueda crear algún tipo ya de secciones más avanzadas o con un poco más de información que le suministremos, a lo mejor nos pueda crear cosas más interesantes también, ¿no? Entonces, bueno, ahí le puedes probar, le puedes chequear, sí, y toma en consideración lo que te acabo de comentar. Y bueno, también recuerda que si necesitas alguna ayuda en tu proyecto digital, ya sea a nivel de web o marketing digital, pues me puedes en este caso visitarme en mi web en graficowebs.com y ahí cuadramos una reunión uno a uno, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya gustado y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.